Mills tiene la palabra. Qué honor estar aquí. Agradezco. Es mi primera oportunidad de visitar México, así es que la ha pasado muy bien. Debo criticar un poquito a un orador anterior, que es Bruce. Siento que tengo que presentar un nuevo iPhone o algo así en términos de moda, pero voy a hablar de los desenlaces en las fusiones de los OLH y como hombre ligeramente obeso, maduro, blanco, no quiero que se deje de investigar sobre nosotros. Voy a hablar de los desenlaces funcionales de los OLH. Tengo varios conflictos de interés que aparecen aquí, principalmente que han hablado de biosistemas evolucionados, de los que hablaré alguna información de una compañía. Hablamos mucho acerca de cómo el microbioma se reúne al inicio de la vida. Esta gráfica es famosa de uno de los artículos de Jeff Gordon que muestra el microbioma y cómo se desarrolla con la edad. Y hemos notado una serie de especies o OTUs que se ensamblan al inicio de la vida. Y un ensamble inicial de un microbioma, de un intestino funcional, se logra. Y eso es realmente una de las áreas de las que nos enfocamos, porque durante ese momento en la vida es el momento en donde todos consumimos el mismo alimento, por lo menos en el nivel evolutivo. Hay muchas restricciones que la leche puede aportar a la construcción, al ensamble de esa microbiota, y de eso es de lo que voy a hablar hoy. Otros oradores ya hablaron de la composición de la leche. Vamos a hablar de cómo configurar la microbiota intestinal infantil. Ya Bruce presentó esta lámina. Hay muchísimas glicanos y oligosacáridos libres presentes en la leche humana con estructuras muy complejas. Quiero mencionar nada más de ver las enzimas necesarias para segmentar estas construcciones, y en la mayoría los humanos no expresan esas actividades en el intestino, así es que obviamente es para otra parte. Y no podemos olvidar que la leche contiene una variedad de moléculas que supriman la población IgE, etcétera. Y eso no lo podemos olvidar cuando pensamos cómo se reúne el microbioma. Y agrego esto de una de las revisiones de Lars. Es una imagen muy clara de los tipos de fusiones que los oligosacáridos en la leche humana y por lo tanto los glicanos en la leche humana pueden hacer. Nos lleva otra vez a los comentarios de Bruce German acerca de las peculiares limitaciones de la leche humana. Estas restricciones sugieren que si vamos a invertir energía en desarrollar una molécula, sería excelente si la molécula tuviera diferentes funciones. La puedes construir una vez con muchas funciones, y como Lars demuestra claramente, hay muchas de las funciones diferentes que los oligosacáridos de la leche humana tienen, y principalmente voy a hablar de lo que podríamos llamar una función prebiótica. Entonces, si la leche humana configura la microbiota humana, ¿cómo se ve esta microbiota? Esto lleva mucho tiempo estudiándose, de hecho. Un pediatra de nombre Tessier, y tal vez estoy pronunciando mal el nombre, corríjanme por favor, identificó que las heces de los recién nacidos alimentados al seno estaban poblados con esas bacterias blancas que él veía por microscopio y les llamó bífidos. Eso fue hace más de 100 años. Y en esa época se patrocinaron varios estudios de investigación y se enfocaron en las heces infantiles y la influencia de la leche. Y ese artículo maravilloso, hecho por un ex colega mío, Steve Freeze, lo encontró desde 1926, que vieron el pH de las heces de los bebés con el tiempo, y pueden ver que comienza elevado. Estos son 126 pH con 20 niños y va bajando a 4.5 a 5. Y ese es uno de los conceptos que debatían en esa época, que debía deberse a fermentación o producción de ácido, y lo conectaron otra vez al dominio que tenía
los cultivos de Bifidus. Y en algunos casos mencionaron que estaba dominado por los cultivos de Bifidus. De hecho, le llamaban monocultivo. Esto fue hace 100 años. Entonces, si la bifidobacteria está asociada con los lactantes, ¿también tiene que ver con la salud? Hay varios mecanismos que podemos proponer que las bifidobacterias pueden influir. La primera tiene que ver con la producción de ácidos. Sabemos que la bifidobacteria produce lactato y acetato como producto principal. Y en Japón hicieron esos estudios que rotaron varias bifidobacterias en modelos murinos con Escherichia coli. Y se ve que las cepas son las que crecían en los ratones y producían especialmente acetato. Mostraron niveles de acetato importantes para la fusión de la barrera y la deflexión en términos del patógeno de Escherichia coli. Nosotros hemos trabajado con Charles Stevenson en la UCLA y tuvimos una variedad de lactantes de Bangladesh en su primer año de vida. Y vean que hay una relación entre las respuestas a las vacunas, que reciben 6 vacunas diferentes en su primer año de vida, y el contenido de bifidobacterias. O sea que los niños que tienen más bifidobacteria tenían una respuesta más robusta a la vacuna, y muchos de ellos estaban dominados por una sola subespecie de bifidobacteria, que es la B. longum, que es subespecie de infantis. Si no estaban en este dominio, tenían una respuesta a la vacuna menos robusta, lo que ya nos empieza a dar cierta idea que la fermentación que ocurre en el colon de un alimento, un infante lactado, puede tener esta influencia. Este artículo acaba de publicarse en Cell, haciendo una correlación del dominio temprano de la bifidobacteria con menor disbiosis y menor inmunidad, indicando que hay más bacteroides al inicio en lugar de bifidobacteria, y esto tal vez no sea tan positivo. Y hablo entonces de estos dos tipos de organismos. Será el tema de esta plática. Entonces, si son sanas las bifidobacterias, y eso es lo que planteamos, ¿acaso los oligosacáridos de la leche humana y sus glicanos están asociados con su enriquecimiento? Y regresamos otra vez a esas estructuras complejas para entender cómo se consumen. ¿Acaso actúan como prebióticos? Si tomamos especies individuales y subespecies de bifidobacterias y las tratamos de cultivar en OLHs, vemos que la subespecie B. longum infantis es la única que consume toda la variedad de OLHs presentes. El otro organismo que crece bastante con OLHs es el B. bifidum, y deja ciertos componentes por fuera y consume otros. En un minuto más hablo de este mecanismo. Otros organismos que se encuentran en alimentos lactados es B. longum brevis, que crecen con oligosacáridos, pero es variable. Algunas cepas crecen en algunos oligosacáridos, en otros no. Así es que como subespecie, la lactis es más variable. Otra que se encontró es la Pseudocatelanthum, no las hemos estudiado tanto. Y en otros organismos, este probiótico tan famoso que usábamos como control negativo en estos ratones. ¿Ocurre esto dentro del bebé? Bruce mostró sus pupogramas, o sea, heces, o diagramas de heces. Nosotros tenemos 3 artículos que ven relaciones entre la microbiota de los lactantes y los OLHs que defecan los lactantes, y vemos que mientras más bifidobacterias tienen los bebés, menos oligosacáridos hay en las heces, y también una mayor cantidad de lactato fecal, uno de los productos finales de la fermentación de las bifidobacterias de los OLH. Vemos entonces que hay correlaciones entre todos ellos. Y me encanta incluir esta diapositiva en mis clases, porque hablamos de correlaciones todo el tiempo, y al ver correlaciones creemos entender los mecanismos detrás de la correlación, nada más viéndola. Esta es una tienda en Maine
venden armas, vestidos de novia y cervezas frías. Imagínense un mecanismo por medio del cual se consume cerveza fría, algo ocurre, es necesario un arma y hay una boda. O podríamos imaginarlo de otra manera. Si, digamos, fuera en Las Vegas, pensaríamos 3 grupos de población diferentes e independientes que interactúan con armas, vestidos de novia y cerveza fría. Hay que tener cuidado con las asociaciones y buscar los mecanismos. Los mecanismos nos van a unir en las siguientes hipótesis. Tenemos que entender qué OLH se los consumen las bifidobacterias en general y cuál es el mecanismo del consumo. ¿Y acaso esto se relaciona con sus atributos ecológicos? Hicimos una secuencia de esto ya hace tiempo. La subespecie infantis de Belongum, que es la única subespecie o la única de bifidobacteria que consumía todos los oligosacáridos de leche humana que le lanzábamos, con un grupo de genes de 40 kilopares que contenían prácticamente todo lo necesario para importar. Es muy importante que escuchen esta palabra, importar los oligosacáridos y las hidrolasas de enzimas glicolizadas para incluirlas y consumirlas para tener energía. Y publicamos una serie de otros artículos viendo cada una de las clases de las hidrolasas, el transporte, etcétera, para definir esta vía. La clave aquí es el consumo dentro de la célula. Y ese es un artículo que escribimos con Jeff Organ, exactamente en Nature. Me gusta llamar a las bifidobacterias comedores internos. Toman OLHs dentro de la célula y los digieren dentro de la célula. Hay una bifidobacteria que no lo hace, que es la B. bifidum. Es lo que llamaríamos un comedor externo. Otro comedor externo que aparece en las lactantes amamantados es Bacteroides, que es un comedor externo, consume, digiere OLHs en parte fuera de la célula, toma ciertas partes que prefiere primero y deja otros componentes fuera. Y puedes comerse esos componentes, pero primero toma lo que prefiere. Podríamos pensar que van a crear consecuencias ecológicas diferentes cuando los organismos pelean por alimento en el intestino. Primero, queremos ver la genómica y la comparación entre estos dos organismos. Un trabajo maravilloso de Angela Markabal, que estaba antes en mi laboratorio, hizo una muy linda caracterización del crecimiento de bacteroides en las OLHs. Y bacteroides, como se decía antes, tiene un repertorio enorme de hidrolasas y sistemas de transporte para manejar prácticamente cada glicano que se le lance. También puede consumir moco y reconocieron que hay serios genes que necesitan consumir moco y esto despliega una porción de estas series de genes que consuman oligosacáridos de la leche humana y por el contrario el B. infantis no puede crecer con mucina y despliega entonces una serie de genes más específicos de los que acabo de hablar para crecer en los OLH. Este es algo más generalista, puede crecer con muchísimas ligas glicosiladas. El B. infantis es mucho más restricto y el B. bifidum, como decía yo, crece con mucina, o sea que cae más en esa categoría. ¿Y qué podemos decir de la competencia? Si ponemos bífidos infantis en ratones y bacteroides en otros ratones y se les da oligosacáridos de leche humana, ¿quién gana? Ese experimento lo hizo Angela en el laboratorio de Justins. Pusieron infantis y bacteroides en un ratón y se le puso lacto y neotetrosa en el agua. Y de repente la bifidobacteria infantis dominó, se sacaron del agua, las regresaron y sube otra vez. B. infantis, digamos que ese es el Corvette que puede acelerar en estos substratos y rebasar
un bacteroides más generalizado, por lo menos en este modelo. Pero hay que regresar otra vez a este concepto, el comedor interno, comedor externo de oligosacáridos de leche humana o glicanos de leche humana. Tiene que tener un escenario diferente en términos de la ecología, del ensamble de la microbioma en el intestino infantil. ¿Qué ocurre si eres neonato y estás colonizado por comedores internos como la bifidobacteria, especialmente la especie infantis? Tenemos una idea, esta es la cohorte de Bangladesh de la que hablaba yo en las pruebas de vacunas que hicimos con Charles Davidson en el USDA, dominados principalmente por B. infantis, y notarán que al estar dominados por B. infantis no hay mucha presencia de otros organismos. Y lo hicimos con diferentes secuencias por PCR cuantitativa también. Hice el diagrama de PCR cuantitativo. Me gusta pensar entonces en B. infantis como si fuera una ardilla. Va comiendo la comida y la guarda en las mejillas. No deja comida para que nadie más se la coma. Cuando hacíamos la secuenciación del genoma de B. infantis para compararla con otras bifidobacterias, en esa época David Sela, que ahora es profesor de UMass, notó este punto y dijo, la B. infantis toma todos los oligosacáridos, los lleva a la mesa, a la célula, pero la otra deja segmentos afuera, se quedan monómeros afuera, y tal vez esos monómeros alimentan a otras bifidobacterias, por eso se hace un consorcio de bifidobacterias dentro de los lactantes, y después se demostró que esto era cierto. Dale Sindro y Marco Ventura demostraron muy bien que B. bifidum, que se crece en mucina, liberan monómeros que promueven el crecimiento de B. brevin. Bueno, sería una actitud altruista, pero ¿acaso no es altruista también inherentemente porque crea una oportunidad y tal vez una oportunidad para algo que no sea tan amigable? Y así se demostró recientemente por Justin Sommer y su laboratorio, porque trataba ratones con antibióticos para disminuir su diversidad. Y esa es una parte clave del concepto, hay que bajar la diversidad de la microbiota. Notó después que bacteroides liberaba monómeros de la mucina que alimentaban a los patógenos, a su vez. Así es que no por dejar monómeros atrás quiere decir que se van a ir a una bifidobacteria, puede ir con Clostridia, Escherichia coli o cualquier otra. Así que el concepto de alimentación cruzada, especialmente en un intestino de baja diversidad, es importante. Y les recuerdo que todos los lactantes comienzan con un intestino sin diversidad prácticamente y van ensamblando con el tiempo un intestino de mayor diversidad. ¿Qué pasa entonces si te coloniza un comedor externo? Tuvimos que buscar para ver qué tipo de colonizador era y eran estos lechones. Ellos son colonizados por comedores externos. Este es un trabajo hecho por alguien excelente en mi laboratorio. Ahora tiene otro empleo. Pero hizo un análisis del microbioma de la transición de amamantar a destete en una variedad de lechones. Y estábamos buscando sus datos para tratar de entender qué pensamos que son las bacterias que degradan la leche de cerdos. Así es que lo vimos y supimos, en este caso, que la especie bacteroides presente en estos cerdos podía consumir oligosacáridos de leche de cerdo, pero se desaparecía con el destete, o sea que se asociaba con el amamantamiento. Eso tenía bastante lógica. Queríamos entender más acerca de este fenotipo en particular, así es que hicimos secuencias en metagenoma en las muestras, tanto las de amamantamiento como las de destete, para ver cuáles hidrolasas eran responsables de estos oligosacáridos, y podemos contar muchos
cosas de este estudio de metagenómica, pero quiero hablar nada más del ácido siálico. Y para hacerlo necesitaríamos liberar ácido siálico de un oligosacárido de leche de cerdo con sializato, y fuera de célula hay que llevarlo adentro de la célula y después pasa por toda la vía metabólica del ácido siálico. Y buscamos los diferentes pasos de esta vía en los datos de la secuencia del metagenoma en el lechón que se estaba siendo amamantado. Notamos de inmediato que este lechón estaba enriquecido de genes involucrados en la vía, y eso es lógico porque en cuanto se desteta y empieza a dar avena y otros alimentos, ya no se está amamantando. Entonces estas vías pueden ser sustituidas por otras bacterias en otras vías, y eso es lo que vimos exactamente, que esta vía estaba sobre representada durante la etapa de amamantar. Pero vimos algo más también. El bacteroidales representaba la mayor parte de las lecturas de sialidasa, pero enterobacteriales representaban más las vías de consumo. ¿Qué sugiere esto? Pues volvemos a analizar los datos del microbioma y vimos, sí, enterobacteriales se desaparecía a la transición de destete como hacia bacteroidales. ¿Qué sugiere esto? Sugiere que hay una alimentación cruzada, en donde el alimento que parcialmente digiere uno lo alimenta al otro, o alimento parcialmente digerado o un producto final, no sabemos qué. Así es que podemos hacer un cruzamiento de la alimentación con tranquilidad, pero también se puede alimentar a un lobo. Así es que hay que tratar de entender este acto de alimentación cruzada. Queríamos entenderlo mejor. Hicimos un proyecto bastante grande para tratar de entender cómo es la leche al digerirla a un cerdo. Y tomamos muchas muestras, hicimos varios estudios que podrán imaginar, desde moco hasta el ano en un lechón. Y lo que buscábamos eran las proporciones relativas de oligosacáridos al pasar a través de un lechón. Y una de las cosas que notamos fue que en la leche teníamos diferentes cantidades de sializatos y otros oligosacáridos, y las proporciones no cambiaban hasta llegar al colon, y ahí se ensamblaban muchísimo. Nadie se sorprendió, todo el mundo sabía que las fibras llegaban al colon y ahí se digerían, pero es bueno verlo también en leche de lechón. Pero en el contexto de esta alimentación cruzada, del bacteroidales a enterobacteroidales, decíamos, bueno, ¿cómo aparece en esa geografía biológica? Y no vemos el bacteroides hasta el intestino grueso y no vemos el enterobacterides hasta que llegan las heces. Si estamos alimentando a otro microorganismo, esa geografía es lógica porque primero tiene que segmentar los oligosacáridos, quedar un monómero que queda atrás y después alimentar a otra población que se va enriqueciendo. Así es que por lo menos tenemos este concepto de alimentación cruzada con ácido siálico. Después tomamos organismos individuales de los mismos lechones, tomamos una sustancia, usamos leche bovina en este caso, oligosacáridos de leche bovino, y dejó el ácido siálico en el medio. Muestra un fenotipo que crece y se aplica bien este concepto de alimentación cruzada. Después purificamos uno de los bacteriides, que es Escherichia coli, y lo tratamos de cultivar en la lactosa de ácido siálico que sale de la leche de lechón y no creció. Pero si se le da ácido siálico crece muy bien, y si se le da lactosa crece también muy bien. Y eso también coincide fenotípicamente que hay alimentación cruzada en una población. Así es que al generar los datos publicamos nuestro artículo que sugiere la alimentación cruzada en el microbioma, y otros artículos publicados que definen también la alimentación cruzada en la leche. Y hay una maravillosa publicación de Hennet, Suiza,
Nature Communications, que muestra no nada más hay alimentación cruzada de lactosa en los animales, sino también hay un aumento de Escherichia coli por inflamación. Hicimos también trabajo con Jeff Gordon, en donde tomamos heces de niños malnutridos, desnutridos en Malawi, lactantes, neonatos, los pusimos en un ratón y hicimos pruebas de diferentes dietas. Una de estas fue leche bovina cializada, agregada con oligosacáridos, y creo que ya se dijo antes en esta reunión que el efecto fue excelente en el crecimiento de ratones, un efecto también en la masa magra de estos ratones, pero también Jeff mostró que hay interacción de alimentación cruzada entre los bacteroides y la Escherichia coli, y de hecho podía tomar la Escherichia coli y sacarla sin tener influencia en la masa magra, en la grasa magra. El concepto no viene de nuestro laboratorio nada más. La idea que hay alimentación cruzada con estos oligosacáridos de la leche está presente en cada vez más publicaciones. Queremos entender si esto ocurría en otras poblaciones también. En poblaciones humanas hay evidencia directa que ocurre en humanos, y en donde empezamos a buscar era obviamente lactantes con enterocolitis necrotizantes, y no pretendo que este grupo analice todo lo que es la enterocolitis necrotizante, pero quiero terminar con ese concepto, que una de las correlaciones de las que se ha hablado en esa reunión es que hay una mayor cantidad de proteobacterias asociadas con la enterocolitis necrotizante, y nos preguntamos, ¿este aumento tiene que ver con este concepto de alimentación cruzada? Obtuvimos muestras de Erika Kual, ese es uno de los artículos de los que se habló antes. Ella tenía una serie de muestras de prematuros alimentados con leche humana. Se les hizo un análisis de microbioma. Antes, aquellos que volvían sanos o aquellos que ella llamó en una etapa pre-enteritis necrotizante, porque ya en ese momento su microbioma ya no sería sujeto de diagnóstico. Y nos preguntamos, ¿hay aumento en proteobacterias y coincide con la presencia de población de bacteroidetes? Analizamos entonces los datos, y una de las cosas que notamos es que los niños que desarrollarían enteritis necrotizante sí tenían más abundancia de bacteroidales. Y los niños que jamás tuvieron enterocolitis necrotizantes tienen una baja cantidad. Así es que la pregunta es que vemos algún monómero libre que fluye en las heces de estos niños que podría estar relacionado con este crecimiento. Hicimos estas pruebas. Esto se hizo en el laboratorio de Carlilla Labría. Los niños con NT, antes de NT y los sanos, y buscamos los monómeros que quedan en las heces, y algo que notamos es que había una cantidad de fucosa, especialmente en aquellos que estaban en la etapa pre-NT y desarrollaron NT, y también bastante glucosa pensando que sería lactosa digerida. Y eso coincide con el concepto de alimentación cruzada. Después hicimos secuencias de metagenomas en las mismas muestras, buscando la vía del metabolismo de la fucosa. Esa es la lactosa fucosilada. Y vemos, primero tenemos que segmentar la mucosa, y el metagenoma mostró que sí lo hacía. Pero los genes enriquecidos en el resto del microbioma para consumir la fucosa libre y algo de la lactosa estaba presente en las proteobacterias. Después tomamos aislados de los mismos lactantes, el aislado que se asociaba con ENT, algunos tenían Klebsiella, otros tenían Escherichia coli, y notamos que estos no crecen en los OLHs conjugados, pero sí en la fucosa libre. Después tomamos
bacteroides de estos mismos niños que desarrollaron NT, cultivamos bacteroides en LNFP1 o 2FL y pudimos crecer los patógenos de Klebsiella y Escherichia coli en el mismo medio del crecimiento de bacteroides, y medimos, por supuesto, la fucosa que liberaban los bacteroides en los medios e hicimos varias pruebas. También hemos hecho knockouts en Escherichia coli y hemos visto que las knockouts en Escherichia coli previene el crecimiento robusto. Una de estas tragedias es que algunos de los aislados que obtuvimos de los lactantes tenían tantas resistencias a antibióticos que ni siquiera pudimos crear un knockout porque no pudimos tener suficiente antibiótico porque están decorados con resistencia a antibióticos. Así es que tuvimos que recurrir a Escherichia coli para hacer las pruebas. Entonces, si una de las causas potenciales de NT es esta alimentación cruzada, la comida que se deja para que haya crecimiento de un patógeno, esto ayuda a explicar varias cosas. Una, como se dijo ya antes, que no hay un solo organismo, un microbio asociado con enterocolitis necrotizante, pero si se deja comida y cual sea organismo que aparece y crece, pueda causar o no NT, explicaría por lo menos la diversidad de organismos presentes y tal vez deberíamos enfocarnos en ver cómo se consume la comida a diferencia del patógeno que se va enriqueciendo. ¿Acaso hay una manera de tratar de aclarar esto y ver evidencia adicional que es el consumo de oligosacáridos fucosilados, lo que está conectado con ello? Estos son datos que ustedes ya vieron antes, viendo el efecto de diferentes probióticos, enterocolitis necrotizante como desenlace. Y de hecho podemos tomar estos datos para tratar de entender qué probiótico se les dio y preguntar en el genoma del probiótico que se dio. ¿Hay habilidad de consumo a oligosacáridos fucosilados? Porque si hay una bifidobacteria o lactobacilo dentro del bebé que consume esos oligosacáridos fucosilados, tal vez puede robarlo de la Escherichia coli o Klebsiella. Estos son los datos de antes, pero si los clasificamos por organismos que pueden consumir oligosacáridos fucosilados contra los que no pueden, sí vemos una diferencia. Estos dos son los mejores en consumir oligosacáridos de leche humana, como la Bacillus rhamnosus GG no consume estos oligosacáridos que probamos. Empezamos a ver que los datos se separan, es que coincide con los datos que consumir oligosacáridos es de beneficio, y tenemos un atípico aquí en estas primeras etapas. Y esta fue B. longum, la subespecie infantis, el producto Align, y nos confundió porque no estaba protegido en el estudio. Creo que les puedo explicar ya ahora, porque resulta que no era subespecie infantis de B. longum, porque hace un par de días se publicó esto con otro nombre, o sea que es B. longum, subespecie longum, lo que es lógico porque tomamos el producto y lo tratamos de hacer crecer en oligosacáridos de la leche humana, no creció, así es que eso tiene sentido y por lo menos tenemos un control negativo en este grupo de datos. Nos lleva otra vez al concepto de organismos pioneros de los que Alan Walker hablaba antes. ¿Quiénes son los pioneros que llegan primero al intestino y cómo nos ayudan a ensamblar este microbioma? Y la estrategia de consumo de los oligosacáridos puede ser la que dicte cuáles son los socios microbianos que se coensamblen. Podríamos preguntar entonces, ¿acaso está presente en todos los niños? ¿Cómo ocurre este ensamble en el mundo entero? ¿Acaso hay las mismas proporciones de bacteroides y de bifidobacterias en todo el mundo? Podemos empezar a analizarlo. Ese es el artículo de Beckett, ya se refirió a varias veces, y recuerden que los lactantes tienen progresión en diferentes edades, pero la lactancia ocurre y esperamos ver el efecto a los 2 o 4 meses.
si buscamos un efecto de la leche en el microbioma. Empezamos a colectar y a buscar estudios en donde se haya hecho estudios de microbioma. Y estas son cohortes de nuestro estudio y de otras partes del mundo, de lo que se les llama lactantes amamantados sanos de 2 o 3 meses de edad. Estos son microbiomas sumamente diferentes. Cuando alimentamos esos diferentes microbiomas esperaríamos diferentes resultados, pero resulta que los oligosacáridos consumidos, ácidos producidos, etcétera, es el resultado. Bueno, la compañía con la que trabajamos también ha realizado un estudio de alimentación. Puedes poner un organismo que consuma oligosacáridos de leche humana en un infante que no tenga mucho bifidobacterias. Este estudio IMPRINT se llevó a cabo en Sacramento. Aquí pueden ver 70 bebés, 30% cesáreas, 70% nacimientos naturales. Fueron tratamientos con un B-Infantes, es particularmente activador. Pueden ver que los pequeños dramáticamente fueron colonizados por B-Infantis en el periodo suplemental. Todos estaban siendo amamantados. En cuanto detienes la lactancia, B-Infantis permanece. Quienes han estado haciendo mucho trabajo con probióticos saben que fluyen directamente por la mayoría de los sujetos. Entran y salen. Un probiótico que se quede y domine es poco usual, muy poco usual. Así que estos datos son realmente interesantes. Estos niños, de cierto modo, son como los niños de Bangladesh o como los niños de otras partes del mundo, dominados por B-Infantis. Pasamos entonces, me faltó esto, cambiamos el microbioma de estos bebés a un microbioma dominado por bífidos. Pasamos entonces a un análisis muy interesante. Se midió con un par de los niños del estudio la cantidad de OLH que salía por el otro extremo del niño y veíamos la cantidad de acetatos y lactatos producidos en las heces. Y los pequeños del grupo de control que tenían poco bifidobacteria tenían pHs de 6 más o menos, sus heces eran un poco más acuosas, mucha menos lactato y acetato y mucho menos OLH producido en sus heces. Pero los niños colonizados tenían dramáticas diferencias en el fenotipo. pH de 4.5. Les recuerdo, sin embargo, que hemos visto este pH ya antes, medido hace 100 años más o menos. Y esta era la norma de los bebés en creo que en 1925-26. Y si regresamos a ese tiempo, y uso una cita de este artículo en particular, hablan de cómo la leche materna produce un ácido característico y B. bifidus, que es la bacteria que estaban aislando en ese momento, y hace que predomine una flora gramonegativa. La leche de vaca era con lo que se alimentaba el bebé, resultaba en un pH neutral o alcalino en las heces y enriquecido con B. coli. ¿Y no sabes lo que es B. coli? Después se le llamó por este caballero Escherichia. Después lo llamamos E. coli, Escherichia coli. Me pregunto entonces si los pHs de hoy, de la microbiota de hoy, en diversas partes del mundo, tienen pHs más elevados y de los que vimos hace 100 años, similar a hace 100 años, a los niños de hace 100 años que eran alimentados con fórmula. Así que pregunto, ¿debiéramos tratar y alimentar a todos estos bebés igual? Si producimos OLHs, que son la moda hoy por hoy, la alimentación con muy pocos fusilados en estos bebés que tienen muchos bacteroides y proteobacterias en buena cantidad, ¿sería una buena idea?
o podríamos estar enriqueciendo esa proctobacteria y sus componentes con alimentación cruzada. Mientras que los niños de Bangladesh que están llenos de B. infantis, no esperarías ver la interacción de alimentación cruzada. Estamos midiendo la microbiota de los niños de manera que comprendamos que cuando los alimentos que les damos o cómo los alimentos que les damos vayan a interactuar con la microbiota. Y yo diría que una de las maneras más sencillas que podemos hacer es una prueba muy vieja, muy antigua, de 1926. Mide el pH de las heces. Me pregunto si hay una correlación del pH de las heces a la lactancia, en el periodo de la lactancia y los primeros años de la vida, y que esos estarían relacionados con el primer año de vida. Todos los resultados que vemos, mediría la leche humana, los AOLH son diferentes, son difíciles, pero el pH sí se debería poder medir. Sería muy interesante verlo y ver cómo se correlaciona. Bueno, mi resumen, la leche nos provee un modelo sobre cómo manipular la microbiota, y la especificidad de esta, particularmente en el cono, está impulsada por la complejidad de los glicanos y el catabolismo de las bacterias. Cómo se consumen los glicanos importa. Los alimentadores internos o externos son importantes. Podemos utilizar esta información para la traducción de simbióticos noveles para tratar de entender mejor estas situaciones. Con eso doy mi agradecimiento a mi laboratorio, a todos los contribuyentes de UC Davis. Hay muchos que trabajan en la leche, muchos otros colaboradores de otras partes, y con gusto respondo sus preguntas, agradeciendo también a las instituciones que